Un cordial saludo para todos. Les damos nuevamente la bienvenida a este espacio de formación agustiniana para laicos, organizado por la Comisión de Pastoral Parroquial de la provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia. Hoy vamos a dar inicio a la tercera charla de esta formación agustiniana para laicos. Tengo el gusto de presentarles al padre Fray Miguel Villamizar. El padre Fray Miguel Villamizar es sacerdote de la Orden de San Agustín. Él estudió teología dogmática en la Universidad Gregoriana de Roma. Es especializado en San Agustín y en la geografía agustiniana. Fue prior provincial del año 1998 al año 2005 de la provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia. Actualmente es docente de la Facultad de Teología de Unicervantes, es párroco de la Iglesia de San Lorenzo y rector del Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Bojacá. Padre Miguel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias. Gracias por esa presentación tan exhaustiva, eh, tan completa. Y buenas noches para todos los que están conectados y dispuestos a seguir esta breve charla sobre la hagiografía agustiniana. Vamos a iniciar con una oración. Y lo vamos a hacer con la oración, justamente hablando de hagiografía agustiniana, con la oración que el breviario agustiniano propone para el 13 de noviembre, que es la fiesta de todos los santos agustinos, de todos los santos de la orden. Entonces, los invito para que hagamos esa oración y con esa oración pongamos en las manos de Dios este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has hecho brillar en los santos de la orden agustiniana las maravillas de tu gracia multiforme, concédenos que con su ejemplo e intercesión aspiremos con afán a la unión con tu Hijo Jesucristo, que es camino, verdad y vida, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Glorioso Padre San Agustín, ruega por nosotros. Todos los santos de la orden, rogad por nosotros. Bueno, hagiografía agustiniana es el título de nuestro encuentro hoy y de hoy en 8 días, Dios mediante. Primero, ¿qué significa la palabra hagiografía? La palabra geografía es una palabra de origen griego. Se compone de dos palabras griegas, agios y grafé. Agios significa santo, sagrado, y grafé, escritura. Entonces, hagiografía sería los escritos sobre las vidas de los santos. Eso es hagiografía en general. Los escritos sobre las vidas de los santos. Eso es, digo, hagiografía. Y si le ponemos a la palabra hagiografía el adjetivo agustiniana, pues entonces son los escritos de las vidas de los santos agustinos. Eso sería la hagiografía agustiniana. Todos los escritos sobre las vidas de los santos. Atención, no nos referimos a los escritos de los santos, porque hay muchos santos que escribieron. Por ejemplo, San Alonso de Orozco. San Alonso de Orozco escribió muchas obras. Eso no es hagiografía. Son los escritos acerca de él. Esa es la hagiografía. Entonces, hagiografía agustiniana, repito, los escritos sobre los santos de la orden agustiniana.
Antes de empezar a hablar sobre esos escritos, es decir, sobre los santos en definitiva, porque hablar sobre las vidas de los santos es hablar acerca de los santos, del santoral agustiniano, del santoral de la orden agustiniana. Pero digo que antes de hablar concretamente del santoral agustiniano, de los escritos sobre los santos agustinos, pues digamos una palabra sobre la santidad que nos ilustre y que nos ilumine a todos. El Concilio Vaticano II nos dice que nuestro Señor Jesucristo predicó la santidad de vida. Nuestro Señor Jesucristo predicó la santidad de vida, de la cual Él es maestro y modelo. Y predicó la santidad de vida a todos y cada uno de sus discípulos de cualquier condición que fuese. Esto es muy importante, estas breves palabras del Concilio Vaticano II que se encuentran en la Lumen Gentium número 40. Las repito. Nuestro Señor Jesucristo predicó la santidad de vida, de la cual Él es maestro y modelo. Y predicó la santidad de vida a todos y cada uno de sus discípulos de cualquier condición que fuese. Y más adelante, la Lumen Gentium dice, creemos que la iglesia es santa. Por eso, todos en la iglesia ya pertenezcan a la jerarquía, ya pertenezcan al pueblo, están llamados a la santidad. Entonces, esas dos citas son Lumen Gentium 39 y Lumen Gentium 40. Esas dos citas son sumamente importantes porque nos dicen, primero, todos estamos llamados a la santidad porque la iglesia es santa. Quizás antes quiero decir, antes del concilio, cuando se pensaba en la santidad, se pensaba en las monjitas que están en el convento, y en los frailes, y en los sacerdotes, y en los obispos, y en el Santo Padre. Se pensaba que la santidad era una meta únicamente para esas personas. Repito, para las monjitas del convento, los frailes de las comunidades religiosas, los sacerdotes, los obispos y el Santo Padre. Esa idea no es ya apropiada para nuestros tiempos. Después del Concilio Vaticano II ya no podemos pensar que cuando decimos en el credo, creo en la iglesia una santa. Entonces, ¿dónde está la santidad de la iglesia? Pues miren, ahí están esas monjitas rezando día y noche. Ahí está la santidad de la iglesia. ¿Dónde está la santidad de la iglesia? Ahí están los sacerdotes, los obispos, el Santo Padre. No. Ahora tenemos que decir, ¿dónde está la santidad de la iglesia? Miren, ahí están los laicos santos, los esposos santos, las esposas santas, los hombres de la vida ordinaria, cotidiana de nuestro tiempo, bautizados, creyentes que se santifican en su lugar de trabajo, que se santifican en la profesión que han elegido, que se santifican como solteros, como casados o como viudos. En fin, tenemos ahora clarísimamente puesto por el concilio que la santidad tiene que ser una meta a la que todos estamos llamados. Dice el concilio, por eso todos en la iglesia ya pertenezcan a la jerarquía, ya pertenezcan
al laicado, a la grey del pueblo de Dios, están llamados a la santidad. Ese es el primer punto que tenemos que tener clarísimo, pero clarísimo en este momento todos los católicos y en general todos los cristianos, que tenemos una vocación universal. Hay una vocación universal a la santidad en la iglesia. Y el otro punto es de orden cristológico. Cristo es el maestro y el modelo de santidad. Él predicó a todos la santidad. Pero ¿cómo la predicó? Con palabras, con sus hechos y con sus dichos. Por eso decimos maestro y modelo. Como quien dice, con sus dichos y con sus hechos nos predicó la santidad. Por eso entonces la conclusión sería la siguiente. Todos en la iglesia estamos llamados a la santidad. ¿A quién tenemos que mirar? ¿De quién tenemos que aprender? Pues de Jesucristo, el carácter cristológico de la santidad. Dice el concilio, Cristo es el maestro y modelo de la vida en santidad. Entonces, mis hermanos, todos, absolutamente todos, independientemente de la misión que tengamos en la iglesia, independientemente del oficio que desempeñemos en la iglesia, independientemente del estado en el que nos encontremos, vida religiosa, vida sacerdotal, esposos, viudos, solteros, todos, absolutamente todos, tenemos que mirar a Jesucristo. Él es modelo para todos y Él es maestro de santidad para todos. Ya a lo largo de la exposición o de hoy en 8 días, diremos por qué Jesucristo es modelo y maestro para todos. Pero de momento lo tenemos eso bien claro, que todos tenemos que mirarlo es a Él. Porque como dice el concilio, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces a Él miramos, repito, y de Él aprendemos como modelo y maestro de santidad. Esos son los 2 puntos previos que recalcamos y que señalamos. Cristo, el hombre nuevo, Él es el nuevo Adán. En otras palabras, Él es el proyecto de santidad que Dios nos manifestó a todos. El proyecto del hombre nuevo, el proyecto del hombre santo, el proyecto del nuevo Adán, se encuentra perfectamente realizado en Cristo. Por eso nosotros todos miramos a Jesucristo. En Él se manifiesta el hombre verdadero, el hombre que ha sido revelado, que se nos ha dado a conocer según los planes de Dios. Por eso Él es el modelo de la santidad querida por Dios para el hombre. Por eso en el Evangelio encontraremos estas palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadme. Es decir, Jesucristo es el modelo perfecto de hombre que Dios quiere. Cuando Jesucristo se hace hombre, Dios se hace hombre, Él es el modelo acabado del ser humano. Por eso, Él es a quien tenemos que mirar. Modelo de la santidad querida por Dios para todos, hombres y mujeres. Él es el maestro porque a sus pies, como dice San Agustín, todos somos condiscípulos. Y Él es el que nos enseña con su palabra y con su ejemplo.
También dijimos que la iglesia es el lugar de la santidad. Esto es, en la iglesia nosotros alcanzamos, se alcanza, se afianza, se desarrolla y se madura la santidad. De hecho, en el bautismo nosotros nos incorporamos a Cristo e iniciamos un proceso de crecimiento, de maduración, de desarrollo, de la identificación con Cristo. En la iglesia encontramos los otros medios de santificación, además del bautismo, los otros sacramentos, que nos van incorporando más a Cristo, nos van uniendo más a Él y van de alguna manera permitiendo que la vida de Cristo sea una realidad en cada uno de los bautizados, de tal manera que nosotros nos vayamos cada vez más configurando con Cristo, que es el modelo del que hablábamos ahorita. Entonces, en la iglesia encontramos todos los medios. La iglesia católica, dicho sea aquí entre paréntesis, pues posee todos los medios de la santificación que Jesucristo nos dejó. La Iglesia Católica los posee todos. Entonces nosotros, como miembros de la Iglesia, tenemos en ella a nuestro alcance todos los medios que nos pueden ir configurando con Jesucristo cada vez más, hasta que nos configuremos con Él y alcancemos ese grado de santidad que Dios quiere para todos. Entonces, todos estamos llamados a la santidad, todos de cualquier condición, y ya pertenezcan a la jerarquía o al pueblo, y Jesucristo, nuestro Señor, es el modelo al cual tenemos que mirar hoy. Ahora bien, ¿cómo se alcanza la santidad en la iglesia? Miren, todos los autores espirituales nos dicen que la santidad consiste en la perfección de la caridad, en la perfección del amor. Unámoslo a lo que estábamos diciendo ahorita de Jesucristo nuestro Señor, de Dios, del plan de Dios sobre nosotros. San Juan nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Entonces, si la santidad consiste en tener la vida de Dios en nosotros, lo que permite que la vida de Dios sea un hecho en nosotros es la caridad, es el amor, porque Dios es amor. Por eso nuestro Señor Jesucristo insistirá tanto en el amor. Y ya próximo a su muerte en la cruz nos deja como testamento el mandamiento nuevo: amaos como yo os he amado. Repito, si Dios es amor, lo que nos asemeja a Dios y por lo tanto nos hace santos es el amor. Por eso la santidad consiste en la perfección de la caridad, en la perfección del amor. Por eso San Pablo insistirá tanto también en el amor como el don más grande que podemos recibir de Dios. Recordemos el texto tan leído muchas veces en nuestras celebraciones, en los grupos. Si yo no tengo amor, yo no soy nada. Nada me valdrían los demás dones, otros carismas, otras cualidades. De nada me valdrían si carezco del amor. Recordemos esa cita del apóstol. Entonces,
¿Cómo alcanzo yo la santidad? ¿Cómo alcanzo la configuración con Cristo? Pues ya, Dios es amor. Jesucristo es el amor de Dios hecho hombre. Entonces yo, en la medida en que me perfeccione en la caridad, en la medida en que me perfeccione en el amor, en esa medida alcanzo la santidad. Por eso, a todo santo se le examinará sobre el amor. Miren, puede ser que un santo no escribió ni una palabra. Por ejemplo, de Santa Rita de Casia no sabemos que haya escrito ni siquiera papá. Sobre eso no se le va a examinar a Santa Rita. Si nos dejó escritos sabios y profundos o no nos dejó. No, para la santidad, repito, muchos santos no han dejado ni una vocal escrita. No se les examinará sobre los escritos sabios que tienen. Si hizo viajes misionando, no hizo viajes misionando, tampoco se le examinará sobre eso. Muchos santos se santificaron dentro de un convento, no se asomaron ni a la puerta, no tuvieron ningún ejercicio de la misión agentes, es decir, a ir a los lugares donde no se conoce el Evangelio, a anunciar el Evangelio. Pero sí se les examinará a todos si vivieron la caridad, si vivieron el amor en un grado altísimo, perfecto. Sobre eso sí se les examinará. Miremos un caso muy reciente, el de Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta, pues muchos la alcanzamos a ver en vida. Una mujer que no se distinguía por nada, sino por su amor, por amar como Jesús amó, por amar como Jesús amó. El resto era una mujer sencillísima, humilde. ¿Cuál era su distintivo más alto? Repito, la caridad, el amor. Desde luego que hay unas condiciones para llegar a amar como Jesús, pues no se puede llegar a amar como Jesús si uno no se comunica con Él. Entonces estos santos que han amado con un amor intenso, pues son hombres de muchísimo encuentro con el Señor en la oración personal, en la meditación de la palabra de Dios. Amar como Jesús amó supone una cantidad de ejercicios, digamos, de ascesis, de purificación, de sacrificio. Amar exige mucho sacrificio, mucha negación de sí mismo, mucho encuentro con el Señor. Sin sacrificio, sin encuentro con el Señor, uno no puede amar como Jesús amó. Entonces, cuando yo digo que no se les examina, que no se examina a los santos sobre otras cosas distintas a la caridad, no estoy diciendo que no tengan otras cualidades, otras virtudes, no, porque para llegar al amor a la manera de Jesús se requiere, repito, muchas otras cosas. Lo que digo es que no se examina sobre puntos que a lo mejor para nosotros son muy importantes, pero que para la santidad no son importantes. Incluso los milagros en vida. Pues puede ser que haya hecho milagros en vida o no, pero eso no es una condición. Ya después, sí, en el proceso de canonización y en el proceso de beatificación, pues se exigen 1 o 2 milagros comprobados por la intercesión de ese santo. Pero si en vida no hizo, pues eso no es una condición. Pero sí que haya amado, repito, sí que haya amado como Cristo. Bueno, entonces, mis hermanos, nos santificamos por medio de la caridad, amando como Dios, amando como Cristo. De esta forma
el cristiano, el bautizado, alcanza su plenitud de vida cristiana, asemejándose a Cristo en su amor. Conclusión: el Espíritu Santo suscita en nosotros la santidad. El Espíritu Santo recibido en el bautismo nos identifica con Cristo, suscita e inicia en nosotros un proceso de crecimiento en el amor a la manera de Jesús. Por eso decimos que el Espíritu Santo es el agente de la santidad. La santidad es el carisma. El Espíritu Santo nos concede el carisma de amar como Jesús amó. Santidad, entonces, es la vida de Dios obrada por el Espíritu en nosotros. La vida de Dios, que es amor, obrada por el Espíritu Santo en cada creyente. Un pensamiento de Juan Pablo II para terminar esta introducción sobre lo que es agiografía agustiniana y lo que es la santidad. Es la hora en que la experiencia y el pensamiento de los santos sean atenta y sistemáticamente valorizados. Dijo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en un discurso en 1998. Es la hora en que la experiencia y el pensamiento de los santos sean atenta y sistemáticamente valorizados. Bueno, ¿por qué? Hace un momento yo decía, al único que tenemos que mirar para ser santos es a Jesucristo, porque así lo dice el concilio, Él es maestro y modelo de santidad. Pero San Juan Pablo nos dice, es hora de que la experiencia, o sea, la vida, y el pensamiento de los santos sean atenta y sistemáticamente valorizados. No nos contradecimos. O San Juan Pablo II no nos está enseñando una cosa incorrecta. No. El santo se santificó siguiendo a Jesucristo como maestro y como modelo. Por lo tanto, cuando yo leo la vida de un santo, o leo los escritos de un santo, o me inspiro en la vida de un santo, me estoy inspirando en la vida de alguien que siguió muy fielmente a Jesucristo como maestro y como modelo. ¿Ya? Entonces, la vida del santo y los escritos del santo se convierten en una fuente que contribuye, que me aporta mucho en mi proceso de santificación. Porque estoy viendo cómo un hombre concreto, una persona como yo, y si es un religioso agustino, pues un religioso que vivió en un convento nuestro, un religioso que siguió la regla de San Agustín, la espiritualidad agustiniana, un religioso que vistió el mismo hábito mío, ese religioso alcanzó la santidad. La alcanzó teniendo a Jesucristo como maestro y como modelo. Entonces, repito, en cuanto que ese santo se santificó siguiendo a Jesucristo como maestro y como modelo de santidad, por eso la vida de ese santo y los escritos de ese santo se convierten en una fuente que me aporta muchísimo a mí en mi proceso. Y lo mismo podemos decir de una madre santa, Santa Mónica, una mamá santa, una esposa santa. Ella logró la meta que Dios quiere para todos, la santidad. Entonces, una mamá, una esposa, mira a una esposa, a una madre que fue santa, que logró la santidad. La experiencia de esa madre santa, la experiencia de esa esposa santa, se convierte en una ayuda, en una luz para otra madre,
para otra esposa, para otra mujer que quiera lograr la santidad. Y así podemos decir de muchos casos. Es decir, todos los santos, en cuanto que se santificaron, siguiendo a Jesucristo como maestro y modelo de santidad, pues también se convierten para nosotros en un aliciente, en un camino, digamos, entre comillas, en un camino, en un modelo de santificación. Quizás la introducción ha sido muy larga para ahora sí hablar empezar a hablar de hagiografía agustiniana. Bueno, santos de la orden, santos agustinos, hagiografía agustiniana. La ubicación geográfica. ¿Dónde se ubican geográficamente los santos de la orden? Primer grupo de santos de la orden agustiniana, el norte de África. El norte de África, siglo IV y V. En el espacio, norte de África. Y en el tiempo, siglo IV, siglo V y VI. ¿Quiénes son esos grandes santos de la orden agustiniana del siglo IV y V del norte de África? Pues San Agustín, nuestro padre, Santa Mónica, San Alipio, Posidio, un grupo de mártires que son santos Liberato, Bonifacio y 5 compañeros. Más adelante diremos los nombres de todos. De momento, santos Liberato, Bonifacio y compañeros mártires, y San Fulgencio de Ruspe. Ese es un grupo del norte de África. Algún especialista puede decir, esos santos no son de la orden agustiniana porque la orden agustiniana no existía en ese momento. Sí, quizás ese especialista tiene razón. Ustedes, los que me escuchan, a lo mejor ya lo saben, o si no, pues lo decimos aquí. Cuando San Agustín vivió en el siglo IV y en el siglo V, no se hablaba de órdenes mendicantes. No se hablaba de órdenes mendicantes en ese momento. No se hablaba de órdenes religiosas tampoco. Se hablaba sencillamente de monjes y de monasterios. Esa era la organización de ese momento. Entonces San Agustín fundó monasterios, donde entraron muchos monjes. Fundó monasterios masculinos y monasterios femeninos. Y cuando él murió, dejó en el norte de África muchos monasterios fundados por él o por sus discípulos, como por ejemplo Alipio, Posidio y otros discípulos suyos que salieron de sus conventos, de sus monasterios, y fundaron a su vez monasterios en otros pueblos del norte de África. Entonces, repito, en el siglo IV, en el siglo V no se puede hablar de órdenes religiosas. Ese será un término que aparece después. Pero en el siglo IV y en el siglo V, cuando vivió San Agustín, sí hablamos de monasterios, conventos, fundados por Agustín, para religiosas y para religiosos. Tampoco se habla en ese momento de religiosos y religiosas, se habla de siervos de Dios o de monjes y vírgenes. Son más o menos los términos que se usan en esos siglos. Entonces, en el norte de África, en tiempos de San Agustín, Santa Mónica, San Alipio, Posidio, santos Liberato, Bonifacio y compañeros mártires, y San Fulgencio de Ruspe.
Después tenemos un grupo grande de santos y beatos italianos. Y ya pasamos a otro lugar geográfico que es Italia. Dejamos el norte de África y pasamos a Italia. Y dejamos una época, dejamos el siglo IV, el siglo V, y nos ubicamos ya en el siglo XIII, es decir, casi 900 años después de San Agustín. El siglo XIII. El siglo XIII es el siglo del nacimiento de las órdenes mendicantes. Es decir, en el siglo XIII, la Iglesia aprueba unos grupos de hombres consagrados a Dios, predicadores del Evangelio, que viven juntos en un convento, aprueba esos grupos y les da el nombre de órdenes mendicantes. ¿Cuáles son las órdenes mendicantes nacidas en el siglo XIII, las más conocidas? Los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los carmelitas. ¿Otras órdenes aparecieron en el siglo XIII? Sí, aparecieron otras órdenes en el siglo XIII, pero guardemos en nuestra memoria esas cuatro de momento: franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas. Entonces, a partir del siglo XIII, empezamos a hablar en la iglesia de órdenes. ¿Por qué órdenes? Porque siguen un orden, es decir, una regla, un orden, el orden dejado por Francisco, entonces orden franciscano. El orden de Domingo, orden dominicano. El orden de Agustín, orden agustiniano. El orden o la regla de los carmelitas, entonces la orden carmelitana, carmelita. Entonces, según la regla, las normas de vida, orden significa reglas, normas de vida. Entonces, según la regla que seguían, pues tomaron el nombre, orden de Benito, orden de Domingo, orden de Agustín, orden de Francisco, etc. Entonces, en el siglo XIII, cuando la orden nació como orden mendicante, la orden de San Agustín, florecieron en Italia muchos santos, varios santos y beatos de la orden. Ya, aquí sí ya podemos hablar, repito, de OSA, Orden de San Agustín, aunque el título del siglo XIII tenía otra palabrita, Orden de Ermitaños de San Agustín. La palabra ermitaño se va a suprimir después y quedará únicamente Orden de San Agustín. Bueno, pues en el siglo XIII, siglo XIV y siglo XV, en Italia tenemos un florecimiento de muchos, de varios. Por ejemplo, citemos solo algunos: San Nicolás de Tolentino, Santa Clara de la Cruz de Montefalco, Santa Rita de Casia, y una serie de beatos y beatas numerosos, que no los voy a nombrar porque son varios, muchos, y no es el objeto, pues, llegar a tanto detalle, pero sí muchos beatos y beatas. Porque hagamos aquí un pequeño paréntesis para decir que la orden agustiniana del siglo XIII empieza a ser integrada por tres grupos. La orden agustiniana o la OSA, Orden de San Agustín, se forma de tres grupos. Los frailes que viven en el convento, ese es un grupo. Las monjitas o agustinas que viven en los conventos,
las agustinas de clausura, que viven en los monasterios, conventos. Y tercer grupo, los laicos que empiezan a pertenecer a la familia agustiniana por medio de las fraternidades o tercera orden. Hoy llamamos fraternidades agustinianas seculares. En el siglo XIII se llamaba tercera orden. Entonces, la orden agustiniana, la orden de San Agustín, son los frailes, las monjas y los laicos de las fraternidades. Eso es orden de San Agustín. En cada grupo de estos han florecido santos y beatos. Claro que sí, claro que sí. Tenemos frailes que han sido canonizados o beatificados. Tenemos monjas agustinas que han sido canonizadas o beatificadas. Y tenemos laicos de las terceras órdenes, de la tercera orden o de las fraternidades agustinianas que han alcanzado la declaración de beatos o santos agustinos, porque son miembros de la orden de San Agustín. Entonces, los de las fraternidades o terceras órdenes son agustinos. Por ejemplo, Santa Magdalena de Nagasaki. Santa Magdalena de Nagasaki era de la tercera orden, de una fraternidad agustiniana. Y tenemos otros casos, pero que ya nombraremos. Ahora estamos viendo como el mapa, como el mapa de la santidad agustiniana. Entonces, norte de África, Italia. Tercer grupo, España. En geografía, nos vamos para España. Siglo XV, XVI, XVII, XVIII del siglo XX. Igual que en Italia, hasta el siglo XX, pues tenemos florecimiento de santos y beatos agustinos. En España, San Juan de Sahagún, Santo Tomás de Villanueva, San Alonso de Orozco, varios beatos y un grupo de beatos mártires numerosísimo del siglo XX, 97 mártires, que son el beato Avelino Rodríguez y compañeros mártires, que son 97. 97. Así que en España, por todos son más de 100 los santos y beatos agustinos. Francia, sí, también ha habido santidad agustiniana en Francia, San Guillermo de Malavale y el beato Guillermo de Tolosa. También en Portugal también floreció la santidad agustiniana con el beato Gonzalo de Lagos y el beato Vicente de San Antonio. En Alemania, el beato Federico de Ratisbona. En Yugoslavia, estoy nombrando los territorios como se nombran hoy, aunque en esa época, en esa zona no se llamara así. Yugoslavia, el beato Gracia de Cátaro. Inglaterra, San Juan Stone. Irlanda, el beato Guillermo Tirri. En Japón, Santa Magdalena de Nagasaki y los mártires japoneses, que son 8 mártires japoneses, beatos mártires japoneses. En México, los beatos Bartolomé Gutiérrez y el beato Elías del Socorro Nieves. Y si alguno lo duda o no lo cree, pues en Cuba también, un joven que nació en Cuba, el beato José López, pero se fue a España, jovencito, se fueron sus padres a España y allí murió mártir en la Guerra Civil Española. Él es el mártir cubano agustino que fue martirizado en España. Entonces, esa es la geografía de la santidad agustiniana. Norte de África, Italia, España, Alemania, Francia, Yugoslavia, Inglaterra, Irlanda, Japón, México y Cuba.
En Colombia, dirán, y en Colombia, pues miren, ahí hay muchos que están logrando la santidad, que van caminando hacia la santidad de la tercera orden, de la segunda y de la primera. Ojalá que todos lleguemos a esa meta que el Señor nos propone. Bueno, el tiempo por hoy se acaba. Dentro de 8 días, Dios mediante, pues ya diremos las características generales de estos santos que hoy hemos señalado genéricamente desde sus lugares geográficos. Detalles o no tanto detalles, sino características que nos sirvan a nosotros, a todos los laicos que participan de nuestra espiritualidad en nuestras parroquias, en nuestros colegios, que nos sirvan a los frailes, a las monjas y a las fraternidades para crecer en nuestro proyecto de santificación. De momento, no sé si alguien, algún participante quiere decir alguna cosa o hacer alguna pregunta que yo pueda responder. Entonces, abrimos un espacio para la participación si alguien tiene algo que aportar. Gracias, Padre Miguel. Yo creo que los que quieran hacer la pregunta, pues ya saben, levantan la mano y entonces Ada nos puede hacer el paso hacia la pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta que siempre me ha inquietado, Padre. ¿Por qué tenemos muchos más beatos que santos? Sobre todo en los últimos años han salido más beatos y no vemos que vayan hacia la santidad. Fíjese que, por ejemplo, San Alonso de Orozco duró muchísimos años de beato y no hace tanto que subió a los altares como santo. Sí, esto, pues el proceso empieza así, ¿no? El proceso para llegar a ser canonizado, es decir, puesto en la lista de los santos, empieza justamente por ser siervo de Dios, venerable, beato y ya canonizado, puesto en la lista de los santos. Para cada momento, pues hay sus procesos, hay que cumplir todos los requisitos establecidos por la Iglesia. Entonces, lo que puede pasar es que cuando ya se logra la beatificación, pues como que ya se llegó a la meta, por decir algo, ¿no es cierto? Como que ya se llegó a la meta y entonces hay como un estancamiento y no se siguen dando todos los otros pasos que se requieren para llegar a que el Santo Padre los inscriba en el catálogo, en la lista de los santos, que eso es canonización, escribir a un beato en la lista de los santos, cumpliendo una serie de requisitos en tiempo y otros requisitos que hay establecidos por la Iglesia. Pero aun cuando un beato no se ha declarado todavía santo, no quiere decir que no esté en el cielo, que no sea santo. Es santo, desde luego que es santo, porque si no, esto no nos podríamos dirigir a él para que sea nuestro intercesor. En nombre del beato se pueden erigir parroquias, parroquia beato tal. En nombre del beato se pueden erigir conventos, se pueden erigir obras. Al beato se le celebra su fiesta con su misa, su oficio litúrgico también. En fin, no quiere decir que no esté en el cielo, sino que después de la beatificación la Iglesia estableció otra serie de requisitos, como que su culto sea conocido en toda la Iglesia, ¿no? Que sea difundido su culto, que sea venerado en toda la Iglesia, para poder, por ejemplo, ponerlo en el catálogo de los santos. Entonces, a veces las órdenes religiosas, no solo los agustinos, sino todas las órdenes religiosas, llegan a la beatificación y ya
digamos, nos contentamos entre comillas y el beato tiene un culto más particular, más local y se queda ahí el proceso. Padre Gracias, Miguel, padre. en el chat hay un interrogante, bueno, una pregunta y es que ¿cuándo nacen los agustinos recoletos? ¿Sí? Sí. Bueno, los agustinos recoletos, la orden de San Agustín, la OSA, Orden de San Agustín, permitió en el capítulo de Toledo de 1588, puedo precisar después el año, pero si no estoy mal, Siglo XVI. el capítulo provincial de 1588 permitió que hubiera conventos recoletos dentro de la orden agustiniana, conventos de recolección dentro de la orden agustiniana, es decir, esos conventos pertenecían a la orden agustiniana. El capítulo de Toledo, en España, en 1588. Esos conventos recoletos fueron creciendo, pero dentro de la orden agustiniana. Tanto que llegaron a fundar provincias, una provincia recoleta, varios conventos recoletos llegaron a fundar provincias. Por ejemplo, aquí en Colombia, la provincia de la Candelaria, varios conventos recoletos que hubo, se unieron y formaron la provincia recoleta de Nuestra Señora de la Candelaria. Y así siguieron esos conventos y esas provincias hasta 1912. En 1912, esas provincias y conventos recoletos que pertenecían a la orden de San Agustín, que estaban bajo el gobierno del Padre General Único, esos conventos y esas provincias, se acercaron al Santo Padre y le pidieron que fueran reconocidos como una orden independiente. Entonces nació la ORA, Orden de Recoletos de San Agustín, OAR, Orden de Agustinos Recoletos. En 1912 fueron, digamos, reconocidos como una parte diferente de nosotros, de la OSA, y se llamaron OAR, Orden de Agustinos Recoletos. Muy bien. No sé si otra persona quiere hacerle alguna pregunta al padre, puede levantar de pronto la manito y Ada nos hace el favor, pues, de darle la palabra. Bien, parece que no. Ah, sí, tenemos a Griselda Torres. Bueno, Le damos la palabra a Griselda Torres. Sí, quería saber, no sé si escuché si algún laico agustino de alguna fraternidad sea beato o santo. Sí, sí, los hay. Dije, por ejemplo, que la Santa Magdalena de Nagasaki era una terciaria, era laica, una jovencita que pertenecía a la fraternidad agustiniana. En ese tiempo decíamos tercera orden, y es Santa Madre. Pero hay otras beatas de la tercera orden que las diremos en la próxima reunión. Entonces, animo a todos los laicos agustinos, a todos los terciarios, que sí hay, y para allá hay que ir todos. tenemos otra pregunta de Enilka. Sí, buena y bendecida noche. Buenas noches. Mi inquietud es la siguiente. Con excepción de Santa Magdalena de Nagasaki, que suele ser presentada en las imágenes
con ropas diferentes. Las otras laicas agustinas aparecen vestidas de hábito. ¿Hay en ese sentido alguna cultura de los laicos, de los terciarios de esa época, de vestir con ropa similar, o por qué se hace? Gracias. Los terciarios llevaban una túnica negra, por ejemplo, y la correa, o únicamente la correa se les daba, y por eso también se les llamaba cinturados. En algunas partes se les daba algún signo externo de su pertenencia a estas terceras órdenes, ¿no? Incluso en algunas órdenes he oído que a los terciarios que morían se les ponía el hábito para su sepultura, el hábito de la orden, de esa orden a la que pertenecían. Entonces sí, en algún momento, como se ve por ejemplo en las imágenes de Santa Magdalena de Nagasaki, que tenía como una túnica y un escapulario y también la correa, y en otros lugares únicamente la correa. Eso dependía, no era una cosa única, general, sino que había distintas costumbres. Padre, hay una pregunta en el chat que dice, quisiera saber si hay algún santo beato agustino de este siglo. Que haya vivido en este siglo, no, pero que haya sido declarado beato o santo en este siglo, sí. Que hayan sido declarados, aunque hayan vivido antes, sí los hay, aunque hayan sido declarados en el siglo XXI. Pero esto que haya vivido en este siglo, no, no, a no ser que alguno que haya muerto esté en proceso, pero yo no lo sé. Es decir, que haya muerto ya en este siglo XXI y que esté en proceso, pero que haya sido declarado, eso sí estoy seguro que no. Muy bien. Yajaira Novoa, Buenas noches. buenas noches. Quería preguntar, ¿cuál es la diferencia, o sea, así principal entre la Orden de San Agustín y la Orden de Agustinos Recoletos? Cuando nacieron los conventos recoletos en el siglo XVI, en el año de 1588, en el capítulo de Toledo, pues quizás sí se notaba una diferencia, era lo que significa la palabra recoleto, recolección, recogido. Pretendían estos conventos recoletos llevar una vida más recogida, lo que diríamos quizás más contemplativa, ¿no? En el convento, en el monasterio. Eso pretendían en ese momento, una vida más recogida, más contemplativa. Esa fue la característica, o una de las características que tuvieron en sus comienzos. Pero el cambio, el paso de los siglos, pues ha hecho que ellos pues tengan una actividad apostólica igual que la de los agustinos, en universidad, en colegio, parroquias, misiones, y quizás que este carácter como tan recogido, tan contemplativo en el monasterio, pues que no sea tan evidente, por lo menos como estructura, aunque como espiritualidad posiblemente lo tengan como una señal característica. Muy bien, padre, pues dando cumplimiento ya a este espacio de esta charla que nos ha dado. Quiero agradecerle de verdad a usted por su tiempo, por ayudarnos o a explicarnos sobre la geografía de los santos y qué es esa geografía también. Quiero agradecerle también de manera muy especial a Ada Valdivia de Chile, a Sonia Melo
de Ecuador, a Chilas Fly de Colombia, a los agustinos, a los laicos agustinos de América Latina por estar acá también congregados en esta noche, a los de nuestras parroquias aquí en Colombia y en Latinoamérica, que se unen a nosotros todos los lunes para tener estas capacitaciones o estas charlas, esta formación para laicos agustinos que tanta falta nos hace también a nosotros. Recordarles que el próximo lunes seguiremos con estas charlas acompañados del padre Fray Miguel Villamizar. Entonces, pues no se la pierdan. Pueden invitar también a sus amigos que quieran de pronto aprender un poco más sobre los santos de nuestra orden, pues bienvenidos. Por este mismo link de este Zoom pueden ingresar. Padre, por favor, nos da su bendición. Bueno, que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Buenas noches para todos. Feliz noche para todos.